han llegado, estábamos platicando con los compañeros que ya estaban en línea sobre su zona, Fidel. No sé si usted logró escuchar esa. Tienen ustedes en su pantalla una lámina del último tema. Este tema pues va a ser sujeto a su examen final, parte de su examen final, y es el estado financiero de flujo de efectivo. Sí les sugiero que lean la NIF 7, esa pues les da una reglamentación y un parámetro, una visibilidad extra de lo que es el estado de flujo de efectivo. Por hoy vamos a estar viendo qué es un estado de flujo de efectivo. Pues como les estaba diciendo, no es más que un estado financiero más. Así como ustedes en el estado de resultados pueden determinar todos sus ingresos, sus costos, sus gastos, la utilidad de una empresa. En el estado de balance ustedes pueden determinar el patrimonio de una empresa. El estado de flujo efectivo va en función de la caja. Y tal como lo dice la teoría, es un estado financiero más, un estado financiero básico que les va a mostrar a ustedes de dónde vino el efectivo y cuál fue el propósito de los pagos. O sea, de dónde obtuve el dinero y en dónde lo invertí. Ya sea en gastos operativos, en gastos de inversión o de financiamiento. Esto pues va a ser siempre medible durante un periodo. Ustedes pueden hacer estado de flujo efectivo mensuales, pueden hacerlos de acuerdo a la necesidad de la empresa, pero es medible igual que los otros estados financieros básicos, una forma anual. En Guatemala, pues lo revisamos del 1 de enero al 31 de diciembre y las autoridades del estado, pues también se los piden en base a eso. Ya los socios, pues lo hacen en base a sus políticas internas de trabajo, ¿va? Entonces, el control interno, ustedes, hay empresas que tienen sus cierres noviembre, diciembre, noviembre, pero actualmente se han estado uniformando de enero a diciembre, pero para el Estado siempre va a ser de enero a diciembre. Como bien lo decimos, el propósito principal de este Estado es proporcionar una información relevante sobre la recepción y pago de efectivo de una entidad. Este estado de flujo efectivo, pues, debe explicar todos los cambios que tuvo cada una de las cuentas, ¿verdad? Y afecta a todo el estado financiero, desde la primera cuenta del estado de balance general hasta la última del estado de resultados. Entonces, pues, ustedes van a ver más adelante cuando estemos viendo la hoja de trabajo, cómo ponemos ahí toda la información. Entonces, aquí es donde realmente les vuelvo a insistir, todos aquellos que tenemos un poquito de deficiencia o oportunidad, como le digo yo, a hacer estados financieros, pues hay que irlos a repasar constantemente, ¿verdad? Hay que irlos a repasar. Ok, hay algo muy importante en esto, de que este estado de flujo efectivo, pues no solamente se enfoca en lo que es puramente el efectivo, sino que también se enfoca en sus equivalentes de efectivo. Los equivalentes de efectivo son todas aquellas unidades monetarias que todavía no son efectivo, pero que son próximos próximamente a ser efectivo, ¿ya? En otros términos, no incluye solamente el dinero en caja o en las cuentas de bancos, sino también todos los equivalentes efectivos que tiene la empresa, como son las inversiones a corto plazo. Cuando digo inversiones a corto plazo, son aquellas menores de 90 días. ¿Sí? Y que son muy fáciles de convertirse en efectivo. Entonces, en un estado de flujo efectivo siempre vamos a considerar eso y vamos a seleccionarlo para poder dar una explicación a los socios o a los usuarios de los estados financieros de dónde viene el efectivo
y en dónde lo invertimos. ¿Sí? Okay. El estado de flujo de efectivo, pues como bien lo hice, debe presentar la información mínima requerida para que se logre la interpretación adecuada de la situación financiera de la empresa. Debe poseer características como todo estado financiero, ¿verdad, compañeros? Número uno, pues que sea confiable, que esté en el momento oportuno, ¿verdad? Y sobre todo, pues que sea objetiva y que se pueda comprobar. Entonces, todo eso, pues va a hacer que el estado financiero, pues sea útil. Caso contrario, pues no nos va a ser de mucha utilidad porque nos van a estar dando información que no nos va a dar la visibilidad de las características de dónde se obtuvieron y hacia dónde va el efectivo. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues evaluar la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo netos positivos en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren indicar acá? De que con base al estado de flujo efectivo, nosotros nos va a dar un panorama, ¿verdad? Nos va a dar una visibilidad, ¿verdad? Para ver de dónde podemos nosotros agilizar, tener el efectivo, ¿verdad? Y inclusive por medio de él también nos puede, un buen auditor tributario, nos puede cuestionar muchas operaciones de la compañía. Otro es evaluar la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones, que es lo que estábamos platicando, pagar dividendos y cubrir sus necesidades. Caso contrario, pues también nos va a servir para ver si nos podemos meter a un préstamo o algo para inyectar financiamiento a la compañía. Sí. También hay que considerar los efectos de las transacciones de inversión y financiamiento sobre la posición financiera de la entidad, de la empresa. Esos son los objetivos más relevantes. Ustedes en su información pues pueden encontrar otros, pero sí debemos tener muy claro para qué nos puede servir este estado financiero, ya que últimamente solo le hemos estado poniendo mucha importancia a lo que es el balance general, a lo que es el estado de resultados, pero hay otros estados financieros que son básicos, como es el estado de ganancias no distribuidas, ¿verdad? Y como es el estado de flujo de efectivo. Eh, obviamente las entidades estatales, las principales que le piden son estos tres, ¿verdad? Y una auditoría externa le pide los cambios en el patrimonio. Entonces, todo eso, pues ustedes como auditores, pues tienen que tener la visibilidad y tienen que tener eh, la forma de cómo poder darle una explicación a sus socios rápido de cualquier estado financiero que ellos van a necesitar, porque como bien lo hemos dicho, son los estados financieros que le dan a los socios un parámetro de cómo está su empresa, ¿verdad? Les dice si en qué pueden invertir o realmente necesitan ellos adquirir otras fuentes de financiamiento que no les impacte a la compañía. Ok. Es efectos de los cambios en el activo y pasivo sobre el flujo efectivo. ¿Qué es eso de efectos de los cambios? Como cuando nosotros vamos a estar revisando un estado financiero de flujo efectivo, pues tenemos que hacer un comparativo. Y como les decía al inicio, un estado de flujo efectivo va en torno a la caja, va en torno a las fuentes de, de, de efectivo de fácil recuperación. Como bien lo dije, como decía anteriormente, caja y sus equivalentes, ¿verdad? O sea, cada movimiento que yo haga, el impacto es en caja, ¿verdad? Entonces, tenemos un parámetro para poder analizar. No lo traten de agarrar como regla. Aquí se los estoy poniendo en la lámina, pero esta es bien clave. Entonces, ¿cómo podemos comparar? Porque esa parte, ahorita vamos a ver la hoja de trabajo, esa parte de la hoja de trabajo es donde realmente nos detiene, ¿verdad? Cuando un activo aumenta, pónganle ustedes, cuando un activo aumenta, cuando propiedad planta de activo aumenta, cuando inventarios aumentan, cuando cuentas por cobrar aumentan,
¿Cuál es el efecto en la caja? Va a disminuir el efectivo. O sea, son temas que nos tenemos que ir ya ahorita analizando y agenciando. Ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible que si aumenta eso mi efectivo va a disminuir? Ustedes van a ver ustedes por qué. Porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros vamos a hacer el estado de flujo efectivo, vamos a depurar la información financiera que tenemos. Nos van a dar dos balances, como nos van a dar un estado de resultados, ¿verdad? Entonces, el estado de resultados tiene impacto en el balance último, pero esos cambios que tuvo cuentas por cobrar, antes vamos a pasar por un método de reclasificación, donde vamos a reclasificar todas aquellas cuentas que no son efectivos, a manera que dentro de nuestra hoja de trabajo, que es un papel de trabajo que vamos a elaborar, vayamos dejando información financiera que fue efectivamente relacionada con el efectivo. Entonces, si eso lo tenemos en nuestra depuración, entonces ya podemos decir, ¿por qué aumentó este activo? Obviamente, si aumentó mi propiedad, planta y equipo, y aparece ahí que eso es puro efectivo, dice que disminuyó el efectivo. Obviamente, porque yo compré vehículos, porque compré terrenos, porque compré maquinaria, porque compré X cosas, ¿verdad? Si el inventario aumentó, ¿por qué disminuyó el efectivo? Y si está en mi hoja de trabajo, por eso es bien importante que tengamos bien claro todo lo que vamos a hablar ahorita antes de entrar a la práctica, ¿verdad? Y conforme vayamos haciendo el ejercicio, pues ustedes se van a ir familiarizando más. Y así es como vamos a ir analizando. Ojo, ¿verdad? Analícenlo, no memorícenlo, ¿verdad? Porque si no, después se confunde. A lo contrario, si un activo disminuye, ¿sí? Aumenta mi efectivo, ¿verdad? Si inventario disminuyó, es porque efectivo creció. Vendí inventarios. Si el propiedad planta de equipo disminuyó, es porque vendí propiedad planta de equipo. Si cuentas por cobrar disminuyeron, es porque cobré cuentas por cobrar. ¿Sí? Estos pues son unos parámetros que estamos dejando, como les repito, olvídense de fórmulas, sino que con base a todo lo que vamos a ir aprendiendo, ustedes esto les sirva un poquito más para analizar esa sección de la hoja de trabajo. ¿Y qué pasa con los pasivos? Cuando un pasivo aumenta el efectivo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo los reto a ustedes, analicen ustedes, a los contadores, a los que han estudiado, los que han sacado sus 80, sus 90 en las contabilidades anteriores, analicen ustedes una cuenta del pasivo. Aumentó mi pasivo. ¿Cómo es el efecto que tuvo mi caja y bancos? ¿Verdad? Dice, aumenta el efectivo. Y cuando un pasivo disminuye, pues obviamente va a disminuir el efectivo. Recuerden que nuestros pasivos son obligaciones, ¿verdad? Son obligaciones. Y si mi pasivo aumentó, es porque alguien me inyectó efectivo, ¿verdad? Y tengo una cuenta más por pagar, aumentó mi pasivo, pero también mi caja y banco eso está reflejado en caja y bancos. Y si fuera lo contrario, mi pasivo disminuyó, tengo una obligación menos, pero ¿por qué? Porque la pagué. ¿Sí? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Vamos bien, compañeros? Sí, todo claro. Puede ser, licenciado. Sí, hasta ¿Manda? el momento. Ok, gracias. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo puedo clasificar un estado de flujo efectivo? Como bien les decía yo, traemos dos estados financieros, un balance inicial, un balance final y un estado de resultados. ¿Sí? Cuando yo vengo y voy a empezar a depurar, voy a empezar a analizar mi contabilidad. Por eso les decía, cuando estábamos empezando a ver estado financiero con datos incompletos, les decía yo, aquí es cuando empezamos a hacer nosotros. Aquí es cuando empezamos a desarrollar nuestro alcance de auditores, empezamos a desarrollar nuestra capacidad analítica. Y se recuerdan que les dije,
Y flujo efectivo también va a ser igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a nosotros nos van a dar estados financieros ya terminados, ya información financiera. Vengo yo y lo voy a clasificar en mi hoja de trabajo. Ya se las voy a mostrar más adelante. Les hice una acá para que ustedes tuvieran el panorama. Y clasifico la información. Pero con la información que me estén dando adicional y con el análisis que yo tengo del balance, yo voy a poder determinar qué operaciones no fueron efectivos. Entonces, esas operaciones que no son efectivos, yo las voy a reclasificar. Y al momento de reclasificarlas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dejando puramente lo que es efectivo, ¿verdad? Estoy sacando la información. Entonces yo ya estoy comparando mi información de mi saldo final con mi saldo inicial. Entonces va a haber una columna donde va a estar el efectivo, todas las cuentas clasificadas con su efecto, ¿verdad? Sobre la caja. Una vez que tengamos esa columna, pues ya yo las voy a clasificar. Si esas actividades fueron por el giro normal del negocio, a las cuales ustedes le llaman de operación, o si fue porque ustedes invirtieron en acciones, en bonos o qué sé yo, o porque realmente fueron de financiamiento, porque se financiaron ustedes de otra forma. Entonces vamos a clasificar en la hoja de trabajo sobre esas tres actividades: operación, inversión y financiamiento. ¿Sí? Y por último, pues vamos a poner una hoja o una columna donde tengamos el flujo neto del efectivo. Eso va a ser relacionado a la hoja de trabajo, pero cuando ya tengamos la hoja de trabajo, vamos a hacer ya propiamente los estados financieros. Hay dos métodos, ¿verdad? Ok, ahorita les voy a decir qué métodos son. Y como bien les decía, ¿cuáles son las actividades de operación? Son las del giro normal del negocio. Todas las transacciones que corresponden al giro normal, tales como el efectivo que ya las empresas procedentes, las ventas, todas las operaciones del estado de resultados, ¿verdad? Y como bien lo dice aquí la teoría, según esta actividad, de la misma y el efectivo que sale para la adquisición de los insumos necesarios para la manufactura de bienes para la venta o para la prestación de servicios o la adquisición de mercancías para así como las erogaciones de gastos operativos financieros que intervienen en la determinación de la ganancia. Pero como bien les decía yo, es lo que impacta al estado de resultados, del giro normal del negocio. ¿Y cuáles son las de inversión? Como su nombre bien lo indica, este grupo incluye las inversiones realizadas por la empresa, como la venta o adquisición de instrumentos de deuda, o bien las acciones de otras entidades que ustedes puedan comprar. ¿Se recuerdan? Bueno, en el tema siguiente, que les va a hacer la contabilidad 4, pues va a haber una cuenta donde vamos a analizar esas cuentas de inversión, cuando ustedes compran acciones de otras empresas. Entonces, aquí lo vamos a hacer, ¿verdad? Ok. Y por último, las actividades de financiamiento. Dentro de estas actividades, pues vamos a incluir todos los recursos ajenos y el pago procedente de préstamos, emisión, colocación de títulos, valores, compras de bonos, etcétera, ¿verdad? Que son temas que ustedes ya vieron en los temas iniciales de este tema, y sobre esas tres actividades vamos a estar clasificando el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos? Los métodos que vamos de la forma de presentar ya en forma de reporte de estados financieros va a ser dos, ¿verdad? Un método directo y un método indirecto, ¿verdad? ¿Cuál es el famoso método directo? El famoso método directo va a ser aquel método que yo voy a hacer. Ahí les voy a enseñar en un ratito cómo vamos a preparar el estado financiero. Mi estado financiero, tomé el reporte y así como hice mi hoja de trabajo, como que le estoy dando un copy paste, va a la hoja de trabajo,
en una forma de pasar a la forma horizontal a una forma vertical, donde voy a empezar con actividades de operación y pongo ahí todas las actividades de operación, las actividades de financiamiento y pongo todas las actividades de financiamiento y luego las actividades de inversión y todas las actividades de inversión y luego abajo lo cuadro relacionado el cambio que tuvo de efectivo durante el año versus el efectivo inicial de la caja. Y sumado los dos me tienen que cuadrar el efectivo final de la caja y bancos. ¿Sí? Ese es el método directo. Pero el método directo siempre va a ir acompañado de un anexo, ¿verdad? Tal como lo dice acá. Cuando se utiliza el método, este método debe presentarse un anexo. Que este anexo lo que me va a estar reflejando es una conciliación dentro de la utilidad del periodo, que me dio el estado de resultados, ¿verdad? ¿Sí? Versus todas aquellas actividades de operación. En otras palabras, yo diría el método directo es casi lo mismo que el método indirecto. Porque el método indirecto, pues, cómo se inicia, el método indirecto parte del resultado del ejercicio, ya sea de la utilidad o de la pérdida, y en base a eso, pues, voy generando todas aquellas actividades que no fueron efectivas, ¿verdad? Para ir cuadrando mi actividad de operación, luego bajo mis actividades de financiamiento, ¿verdad? Y como bien lo dice aquí la teoría. En las actividades de operación se inicia con la ganancia o la pérdida del ejercicio, la cual se concilia con los cargos a resultados que no requirieron efectivo y se efectúa la corrección con el efectivo provisto para las operaciones, reflejando en las variaciones de las cuentas de activos y pasivos que tienen relación con las operaciones. Luego, pues obviamente le agrego las otras dos secciones, las otras dos actividades y luego cuadro mi estado financiero. Estos son los dos métodos que voy a trabajar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien, compañeros? Yo sí les sugiero, por favor, lean la NIF 7, lean otras teorías, ¿verdad? Y este tema es hermoso, ustedes. Y es muy, muy, muy bello este tema. Así como era de veo datos incompletos, yo sé que ustedes me aprueban eso, ¿verdad? Que sí, sí, ¿verdad? Porque si no, díganme ustedes si para todos aquellos que llegaron a dominar datos incompletos es una maravilla, pues. Hace que la mente se desarrolle de tal manera, ¿verdad? De una forma que es impresionante, ¿verdad? Entonces, igual ese estado de flujo efectivo. Ok, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Vamos bien, compañeros? No, por el momento no. Gracias. Ok, tanta palabrería, ¿verdad? Pero ¿cómo elaboro yo un estado financiero? Como bien lo dijimos para los que estuvieron poniendo atención, para poder elaborar un estado de flujo efectivo siempre me deben de dar dos balances, ¿sí? Dos balances, los cuales me van a servir para compararlos. Voy a tener que tener un estado de resultados, que es el estado de resultados a la fecha de donde yo debo llevar el estado de flujo efectivo. Por ejemplo, si yo quiero llevar mi estado de flujo efectivo al 31 de diciembre de 2021, ¿verdad? Me tienen que dar el estado de resultados del 2021, el balance inicial del balance general del 2021 y el balance final del 2021. O sea, el del 1 de enero y el del 31 de diciembre del 2021, ¿verdad? Me tienen que dar una información adicional donde yo pueda tener la visión de un detalle de las partidas que no representan efectivo, ¿verdad? Además de todas aquellas que yo domino por lógica contable, ¿verdad? Que con simplemente ver el estado de cómo se llama, de balance general,
yo puedo decir con toda autoridad, estas no son efectivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Hacer un detalle, ¿sí? Un detalle de mis partidas originales. Luego, cuando ya tenga mis partidas originales, ver cuál de esas partidas, o sea, las partidas originales van a ser todas aquellas partidas que llevaron a cabo, que sirvieron para llevar a cabo los estados financieros del estado de flujo efectivo que estoy elaborando. Luego de que yo tengo ese, ¿cómo se llama? Ese análisis, pues yo debo de compararlo, ¿verdad? Y analizarlo y determinar qué partidas no representaron efectivo y que fueron registradas durante ese periodo. ¿Con qué objetivo? Como les dije anteriormente, con el objetivo de clasificarla. Y cualquier otra información adicional que me puedan dar para que yo pueda llevar a cabo. Pero la clave es esa, ¿verdad, compañeros? Llevar yo mis partidas originales, ¿verdad? Para poder reclasificarlas, como dice acá, reclasificar todas aquellas operaciones, interacciones que no requirieron efectivo. Y eso, luego de que tenga eso, voy a preparar una hoja de trabajo. En esa hoja de trabajo yo voy a vaciar la información que me están dando. Los dos balances, el balance final, luego mis partidas de reclasificación, me salga un balance ya reclasificado y luego lo comparo con el balance inicial, ¿verdad? Ese balance, la diferencia entre ellos, pues va a ser el movimiento del periodo. Si, por ejemplo, si yo quiero llevar nuevamente el ejemplo, si yo quiero hacer estado de flujo efectivo 2021, yo voy a tener que tener mi balance inicial, mi balance final, información adicional. En mi hoja de trabajo agarro mi información final, mi balance final, reclasifico y depuro a manera de que me quede solo en cifras monetarias el valor de todo aquello que fue efectivo. Pero como es un balance, recuérdense que ese balance pues trae información histórica y por eso es que yo necesito un balance inicial. Luego lo comparo con eso y la diferencia se supone que es lo del periodo. Hecho eso, pues yo preparo mi información, la clasifico en ¿cómo se llama? En mis actividades de inversión, operación, etcétera, y hago mi estado de flujo efectivo por cualquiera de los dos métodos. En un examen, pues les van a decir, hágalo por el método que ustedes quieran, pero al final viene siendo lo mismo, ¿verdad? Porque si me piden el método directo, pues tengo que hacer el anexo. Y si me piden el método indirecto, pues ahí va incluido ya todo. ¿Sí? Preguntas. ¿Preguntas? ¿No? Demasiado Por el fácil. momento no, licenciado. Demasiado fácil, ¿verdad? No. Las dudas van a estar ya Todavía cuando no, estemos haciendo los ejercicios. Exactamente. Las Sí, dudas van a concuerdo. estar ya cuando estemos en la pura práctica. Todavía solo debe chancito, solo dar ingreso a estos compañeros que no sé por qué todavía están pidiendo ingreso. ¿Sí? ¿Más preguntas, Emilio? ¿No? Por el momento no, creo, concuerdo con la respuesta de los compañeros. Y mira, Creo que compañeros, cuando haya... este tema, pues sí, yo les sugiero que lo estudien mucho, que lo hagan muy propio, así como dominan el estado de resultados y el balance, aprendan a dominar esto, porque si ustedes van a seguir siendo auditores, están casados con ellos. Nosotros tenemos esas tres argollas de matrimonio, ustedes. Esas, a fuerza, siempre nos vamos a topar con ellas. Flujo efectivo, estado de resultados, balance general, entre otros, ¿verdad? Pero esas tres siempre van a estar. Siempre van a estar. Entonces, sí les sugiero que lo aprendamos bien, ¿verdad? Y van a ver ustedes en la práctica, pues es igual, a veces lo que cambian son a veces estilos, formas, por ejemplo, los que trabajan en firmas tienen ya sus
tus machotes hechos, donde solamente meten información y ya, como ya todo lo tienen con macros, ya les da el resultado, pero tienen que saberlo analizar para saber qué información debemos de meter. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿No? Ok. Pues eso No, es lo por que favor. tenemos, un poquito de teoría, compañeros. Les voy a enseñar los papeles de trabajo que vamos a estar usando para que se vayan familiarizando. Ok. Como bien les decía, nos dan, o como les decía acá, los balances generales, comparativos, estado de resultados de periodo, información adicional y otra cualquier información. Analizo la información, determino mis partidas originales, ¿sí? Determino mis partidas originales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Cuando yo digo partidas originales, son las partidas que ustedes utilizaron para hacer su balance de saldo, para hacer estado de resultados, para hacer su balance general. ¿Sí? ¿Para qué necesito yo eso? Para después analizar qué de eso es efectivo y qué de eso no es efectivo. Y lo que es efectivo, no lo reclasifico. Y lo que no es efectivo, eso sí lo voy a reclasificar. Entonces aquí tengo unos 4 ejemplos donde está ganancia no distribuida, renombre comercial. Obviamente son cuentas por simple análisis lógico que no fue efectivo. Y la partida que usaron para afectar estas cuentas fue esta. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Reclasificarla. Entonces, ya pueden ustedes ver el impacto que va a tener esa cuenta en el balance de saldos. Mi ganancia no distribuida, le voy a inyectar al revés la operación, igual al renombre comercial, se lo voy a regresar, ¿verdad? Porque solamente algo hubo ahí donde me dijeron que yo pude determinar que esos habían sido movimientos que impactaron los estados financieros y que no fueron efectivos. Mientras que si hubiera habido ahí una compra de equipo, por ejemplo, ¿verdad? Hubiera dicho, se compró un telescopio para llevar a cabo el análisis de tal cosa, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué hubieran dicho? Propiedad de planta de equipo a Cajibancos. Entonces, esa partida, pues obviamente no la voy a reclasificar, ¿verdad? Ok. Depresiones y amortizaciones, les puse estas porque son las más familiarizadas en las que no se reclasifican, ¿verdad? Las ganancias no distribuidas que impactaron las cuentas y efectos por pagar. Aquí menciona como que hicieron alguna limpieza, ¿va? Que las famosas limpiezas de los estados financieros que hacen a veces los contadores, ¿va? Y ya son cuentas que ya nunca voy a pagar y entonces estoy impactando eso, aunque la partida pudo haber sido incorrecta, ¿verdad? Porque ahí tuvieron que haber impactado los estados resultados. Depreciaciones, amortizaciones, etcétera. Pero en sí el objetivo de esta hoja de trabajo, de este papel de trabajo es esto, que tengamos nosotros el orden de llevar nuestras partidas originales, analizarlas y luego reclasificarlas. Esta para mí es una de las partes más importantes, una de las partes que más le deben de poner ustedes atención. ¿Por qué motivo? Porque ustedes logran determinar bien estas partidas, su hoja de trabajo ya se va por efecto. ¿Dónde van a necesitar ustedes un poquito más? Cuando hagan el efecto que tuvo la variación con el efectivo. Y ahí es donde ustedes deben analizar cuándo un activo aumenta, cuándo un activo disminuye, qué efecto tuvo la caja, o si son pasivos de la misma forma. Ok, una vez tenidas nuestras partidas originales de clasificación, pues las pongo en mi hoja de trabajo. Esta es la hoja de trabajo que vamos a estar trabajando. Pueden ver ustedes ahí. Disculpen que se los haya agrandado para que ustedes miren un poquito más. ¿Cómo la va a tener clasificada? Como bien les decía, va a estar clasificada obviamente por siempre su
los datos del papel de trabajo, ¿verdad? Acostúmbrense a ponerlo siempre y su nombre, etcétera. No como muchos exámenes que no ponen nombre ustedes, ¿sí? Ok. ¿Sí? Y luego las cuentas. O sea, la cuenta yo voy a poner aquí mis estados financieros. Voy a poner el estado financiero último, ¿sí? Por ejemplo, acá, si estoy trabajando 2020, voy a poner al 31 de diciembre de 2020. Y aquí clasifico mi balance de saldos. De mi primer cuenta de balance de saldos hasta mi última cuenta de estado de resultados. Porque aquí va el estado de resultados. ¿Sí? Aquí pongo mi balance. Y siempre me debe cuadrar mi hoja en cero. ¿Sí? Luego viene y aquí es donde yo traslado esas partidas que acabamos de hacer, que acabamos de ver. Voy a trasladar esas partidas de reclasificación, reclasificadas acá para depurar el estado financiero, a manera que yo tenga un estado financiero ajustado donde yo ya le saqué todo lo que no es efectivo. Todo aquello que no es efectivo, aquí ya me quedó. Entonces, se supone que todas las cuentas que yo tengo donde dice saldo ajustado al 31 de diciembre de 2020, ya todos esos valores van a ser valores que son puramente efectivos. Y a partir de ahí, pues es donde yo voy a necesitar el saldo inicial. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes de que esos balances de saldos, pues como tiene balance de ¿cómo se llama? De balance general, ¿verdad? O situación financiera, trae cifras históricas, ahí trae saldos del año pasado, ¿verdad? Saldos del periodo anterior. Entonces, para ello, pues necesito el saldo inicial o el periodo anterior y lo pongo a la par. Entonces, yo ya puedo aquí depurar y dejar solamente lo que fue el movimiento del periodo. Entonces, yo le voy a poner en la columna, le voy a poner qué fue lo que tuvo. ¿Aumentó o disminuyó el efectivo? Perdón, la cuenta, ¿verdad? Aumentó o disminuyó la cuenta. Entonces, aquí lo pongo, ¿verdad? Relacionado con ¿cómo se llama? Con el saldo inicial, bonos de tesoro, bancos, cuentas por cobrar, inventar, etcétera, aumentó. Entonces, se lo ponen con un símbolo positivo. Pero si la cuenta disminuyó, lo pone con un símbolo negativo. Eso quiere decir que aumentó o disminuyó. Hasta ahí no se quiere mucha ciencia, ¿verdad? Y lo más difícil, pues, va a ser el análisis de las reclasificaciones. Eso va a ser la parte, porque ahí es donde ustedes van a poner en práctica sus conocimientos contables, ¿verdad? Todos aquellos que saben hacer libro diario, todos aquellos que saben libro de hacer mayor, el estado financieros, pues no van a tener mucho problema. Pero aquellos que todavía estamos con área de oportunidad ahí, pues vamos a practicar. No nos rajemos, no nos tengamos penas, sino que a practicar, ¿verdad? Ok. Llegamos a la cuenta aumentos, disminuciones. Y aquí es donde empieza el cerebro a trabajar, a ser uno pensante, ¿verdad? Aquí es donde ya vamos a empezar a pensar y vamos a empezar a decir, esperen, compañero, se me trabó esto. Ok, vamos a empezar a decir qué efecto tuvo ese aumento, esa disminución del activo, del pasivo, y qué efecto tuvo sobre la caja. Y ahí es donde ustedes van a utilizar lo que estuvimos viendo en las láminas anteriores. Decía, si mi activo aumenta, ¿qué efecto tuvo la variación? Entonces, si, vuelvo a poner el ejemplo, si propiedad, planta, equipo aumenta, ¿qué efecto tuvo la caja? Disminuye. ¿Verdad? Disminuyó. Entonces, porque aquí se supone que aquí en esta columna donde dice aumento y disminuciones, ahí sí, ahora se supone ahí solo hay puro efectivo. Pura el efectivo y sus equivalentes.
¿verdad? Pero si mi propiedad, planta y equipo disminuyó, quiere decir que yo vendí equipo. Entonces, si yo vendí y esto es efectivo, pues caja y bancos. Aumenta el efectivo. Exactamente, correcto. ¿Verdad? Por eso, les digo yo, estas dos columnas, aumento, no es tanto, pero el efecto de variación es bien importante. Porque cuando ustedes ya hicieron esta su columna de efecto de variación, pues lo único que ahora tienen que hacer solo es clasificarlo, saber qué de estas cuentas va a actividades de operación o cuáles de estas van a actividades de inversión y cuáles de estas van a actividades de financiamiento. Y la operación, pues ustedes la pueden clasificar como ustedes les guste, como ustedes le puedan tener una mayor visibilidad al negocio de la compañía. Nosotros pues ponemos aquí las tres principales, que serían lo de clientes, proveedores y otras, ¿verdad? Pero si ustedes creen de que puede ver que para ustedes es bien importante tener salarios, por ejemplo, pues agregan salarios y otras, ¿no? ¿Sí? Entonces ya clasificamos actividad, inversión y financiamiento. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué pasa? Vengo y una vez que ya tenga clasificada todo esto, pues hago un cuadre, sumo todo lo recibido a clientes. Pueden ver ustedes acá a mi lado izquierdo. Yo aquí tengo los movimientos que tuvo las actividades de operación, los movimientos que tuvo la actividad de inversión, los movimientos que tuvo la actividad de financiamiento. Y eso yo lo voy a ir sacando, ¿verdad? Entonces, lo sumo, pueden ver ustedes acá, mis actividades de operación, y lo traslado hasta el flujo neto. Luego mis actividades de inversión, que están aquí, y lo traslado al flujo neto. Mis actividades de financiamiento y lo traslado al flujo neto. Entonces pueden ver ustedes acá. En flujo neto, ¿qué va a haber? Puramente la caja se va directo. Los equivalentes de efectivos se va directo. Esas dos no van en ninguna de las actividades. Lo traslado de una vez al flujo neto. Y luego traslado mis actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Saco el efecto que tuvo el flujo neto, por eso dice flujo efectivo neto al 31 de diciembre de 2020, ¿sí? Es el efecto que tuvo acá, ¿va? Porque aquí van a haber positivos y van a haber negativos. Entonces aquí va a haber una variación macro, ¿verdad? De las tres actividades. Y luego le agrego el efectivo al inicio, o sea, el balance que tiene, el saldo que tiene el balance inicial. Y la suma de eso me tiene que dar el efectivo final, ¿sí? Entonces, de esa forma, van a ver ustedes que mi hoja de trabajo, pues, razonablemente, le digo razonable porque a veces clasificamos mal o hacemos algo mal y entonces aparentemente nos cuadra la hoja de trabajo. Y nosotros decimos, pues, a mí me cuadró, pero saber cómo, ¿sí? Pero razonablemente, mi hoja de trabajo, una vez que yo mi hoja de trabajo esté cuadrada, digo yo, aquí ya la hice. Ya la hice porque ya mi hoja de trabajo ya no tiene para dónde desviarse. ¿Sí? Y eso es todo el flujo efectivo. ¿Qué me quedaría a mí después? Pues hacer el estado de flujo efectivo por los dos métodos que platicamos. ¿Qué métodos era que les dije, compañeros? Directo e indirecto. El método directo e indirecto. ¿Y qué diferencia hay de uno con el otro? Que en el directo hay que hacer un anexo y en el indirecto Pues únicamente sale con la reclasificación. parte de la utilidad del ejercicio, ¿verdad? O la pérdida. Ok, excelente. Gracias por su respuesta. Sí, ok. Entonces, si yo ya tengo mi hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces ya lo único que tengo que hacer es, como digo, compañero, ¿no? Mis estados financieros de esa forma. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Vamos bien, compañeros, o voy muy rápido? ¿Estamos bien con la hoja de trabajo?
Sí, Sí, licenciado. Ok. Una vez haga mi hoja de trabajo, pues yo lo único que tengo que hacer son mis dos métodos, mis dos estados financieros, y aquí están mis estados financieros. Este es el método indirecto, como bien lo decía el compañero. Partimos de la utilidad neta, siempre acostúmbrese. Método indirecto, no método, no, ¿ah? Método indirecto, nombre de la empresa, el nombre del estado financiero que están haciendo, qué periodo está trabajando y en qué unidad monetaria está. Pueden ver ustedes acá, yo aquí parto de la utilidad del ejercicio, ¿verdad? Y luego le voy a, como dijimos cuando estábamos analizando la teoría, vamos a estarle agregando todo lo que no fue efectivo. Pues, aquí les puse unos ejemplos, pero pueden ser otras, ¿verdad? Amortización de patentes, depreciaciones, amortizaciones, puede ser, ¿qué les podría decir yo? Bueno, amortizaciones ¿cómo se llama? De primas, de acciones, de primas de bonos, etcétera, ¿verdad? Ok. Y luego aquí le voy a poner todo el efectivo generado por las actividades de operación. Ojo con esto, compañeros, ojo con esto, porque toda esta información, miren pues, toda esta información del punto 2, efectivo generado de información, eso va a salir de la hoja de trabajo, pero va a salir de toda la información que tengo en actividades de operación y no sale de toda la actividad de operación, sino de cierta movimientos específicos que serían más que todo las cuentas de balance. ¿Ya? Porque si pueden ver ustedes acá, que aquí tiene aumento de cuentas por cobrar, de inventario, de impuestos, todo es cuentas de balance. No miran ustedes una cuenta de estado de resultados. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, aquí estoy partiendo de la utilidad neta. La utilidad neta le quito todo lo que, o le agrego todo lo que no era efectivo y ya me da la utilidad neta pura de efectivo. Más los movimientos de las cuentas de balance, me debe dar lo que tiene aquí mi hoja de trabajo en actividades de operación. ¿Sí? Ahí empieza el método indirecto. Luego, le agrego la otra actividad. Esa otra actividad sale de aquí, de la hoja de trabajo, de actividades de inversión, y lo puedo poner específico. Por acá, por lo menos aquí dice que tengo crecimiento en acciones, en edificios, compra de activos, y eso lo tengo que poner aquí en la hoja de trabajo. Pueden ver ustedes aquí, yo lo estoy explicando que vendí acciones, que compré equipo, ¿verdad? Y eso lo pongo aquí más claro. Ustedes lo pueden poner como ustedes le den mejor visibilidad a nuestro cliente, ¿sí? Nuestro cliente, pues obviamente puede ser la empresa donde trabajo, si es que trabajo en forma permanente, o si ustedes tienen su propia oficina de auditoría o son asesores, pues esos son sus clientes. ¿Vamos bien? Y de la misma forma, pues voy a trabajar lo que es la actividad de financiamiento. Sale de mi hoja de trabajo, actividades de financiamiento, miren, ¿sí? ¿Verdad? Y pongo lo que corresponde a actividades de financiamiento. ¿Ah? Aquí pueden ver ustedes, aquí hay un ejemplo de reducción de obligaciones, emisión de acciones ordinarias, crecimiento de superávit por ingresos especiales, ganancia en venta de inversiones, ¿ya? Pérdidas, redención de obligaciones. Una vez tenga mis tres actividades bien aquí plasmadas, bien detalladas, pues igual lo que hice, así como dice la hoja de trabajo, así hago también acá. Cuadro, aumento de efectivo, o sea, el neto de las tres actividades, más el inicio de la cuenta de caja y sus equivalentes, y me debe de cuadrar con el saldo que tiene la caja y sus equivalentes del periodo final. Preguntas. ¿Estamos bien, compañeros? ¿Preguntas? Hasta el momento no. ¿No?
Vamos con el siguiente. Método directo. Pueden ver ustedes acá, pues aquí tenemos el método directo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Como les dije, un copy-paste de la hoja de trabajo. Lo que hago es que, así como tengo acá en la hoja de trabajo, actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento, pueden ver ustedes de que eso fue lo que hice. Flujo efectivo por actividades de operación, efectivo recibido de clientes, efectivo recibido de proveedores, efectivo por pagado a otros. ¿Pueden ver ustedes? Efectivo recibido de clientes, proveedores, pagado a otros. Pongo las cantidades estas y eso es lo que puse aquí. Y lo mismo voy a hacer con la actividad de inversión, ¿verdad? De igual forma. Solo que como en actividad de inversión, en la hoja de trabajo, solo tengo la cuenta de inversión. Pero pongo lo que tenga aquí en las líneas. Y como yo tengo la visibilidad de qué se trata, pues yo lo voy a explicar en mi estado financiero, que fue por redención de obligaciones, que fue por venta de acciones, por aumento de superávit, etcétera. ¿Sí? Y esa es la forma que lo voy a poner. Y lo mismo hago con el otra actividad que es la de financiamiento. De la misma forma, solo copio lo que tiene en la hoja de trabajo. La misma teoría, la misma situación, vuelvo a cuadrar el efecto que tuvo entre las tres actividades, me da un valor, le agrego el saldo inicial y la sumatoria o disminución de las dos me va a dar el saldo final. Pues este método supuestamente es el más sencillo porque soy lo que estoy sacando directamente de la hoja. Pero ojo, aquí es donde está la situación. Me están pidiendo un anexo. ¿Y cómo está compuesto este anexo? Miren ustedes cómo está compuesto el anexo. Utilidad neta. ¿Qué les puse un valor? Más los cargos que no requirieron efectivo, más el efectivo generado de actividad de operación. En otras palabras, compañeros, el anexo es el movimiento del método indirecto. Pueden ver ustedes el método indirecto. Es el mismo. Miren, es el mismo. Pueden ver ustedes ahí. Este es el anexo. Entonces, ¿de qué me sirve que me pidan el método directo si me piden el anexo? Mejor que me pidan de una vez el método indirecto. Y así cuadro también de la misma forma. Y esos son mis dos métodos del estado de flujo de efectivo. Preguntas. ¿Cómo les pareció? ¿Creen que sí me van a sacar el 100 que necesitan? Pues, por el momento no me preguntas y sí, creo yo que ¿Te te mandan? vamos a poder sacar una nota satisfactoria. Gracias, ojalá que sí sea, porque sí, yo, mira, flujo efectivo, honestamente, miren, no lo miren como castigo, no lo miren como difícil, sino que mírenlo como necesidad. Mírenlo como necesidad, ¿verdad? Ustedes tienen un proyecto, ¿cierto? ¿O no tienen un proyecto ustedes? ¿Cuál es el proyecto que tienen? ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen? Ser auditores. Ese es el proyecto, ¿cierto o no? Y ustedes saben bien de que para todo proyecto, pues, surgen necesidades. Y la necesidad, pues, es aprender, ¿va? La necesidad es aprender todo lo que venga para ser usted un buen auditor. Y entre ellos está el estado de flujo efectivo, ¿verdad? Francamente, flujo efectivo, pues, es muy bonito, es así como lo vimos ahorita. Por ahí me dicen, ahorita fue bien fácil, ¿verdad? Pero, ya con la práctica vamos a ir consolidando eso, lo fácil que es. Pregunto, ¿están satisfechos con lo que acabamos de ver, con lo que platicamos, o les quedó algo, alguna nube ahí que no me supe yo explicar o algo? Compañeros, ¿estamos bien? Bien, Lick. Sí, que estamos bien. Ok, Sí, Lick, todo bien. ok, gracias Mauricio. Ok, entonces compañeros,
Yo los invito a que consoliden esto que acabamos de ver, entendiendo un poco las NIF. Yo sé que a veces son bien aburridas las NIF, ¿verdad? Porque tienen mucha terminología como que no es muy narrativa. Entonces, sí, eso cuesta, pero hay que irla interpretando en base a lo que ustedes van practicando. Sí los invito a que lean su NIF 7, ¿verdad? Que eso les va a apoyar un poquito. Muchas gracias por ponerme atención en cuanto a este tema, ¿verdad? Esto es lo que pudimos recolectar para ustedes para explicar un poco el fuego efectivo. Y ahora, pues, Fidel, por favor, proyectemos el ejercicio que les envió. Vamos a entrar un poquito en la práctica para empezar a ver la realidad de lo que acabamos de platicar. ¿Sí? ¿Les parece? Si no tienen más preguntas, pues, obviamente. ¿Les parece, compañeros? Sí, Lick, miremos ahí. Sí, licenciado. Vamos, pues, Fidel, hagamos ese ejercicio que ustedes hizo llegar hoy. Gracias, Fidel. ¿Todos logran ver el ejercicio? Todos lo tienen también en su... Sí, Lick. Todos también lo tienen en su poder, ¿verdad? Porque ya Fidel se los hizo llegar. ¿Sí? Ok, miremos ese ejercicio, pues, compañeros. Miren ustedes ese hermoso ejercicio. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos, Guatemala, Contabilidad 3, año 2022. Tema, estado de flujo de efectivo. Dice, seguidamente aparecen los estados financieros de la empresa sede, Sociedad Anónima, al 31 de diciembre del 2021, 2020, ¿verdad? Según año que corresponda. Pueden ver ustedes, aquí está lo primero que nos dijeron, ¿verdad? Dos balances, 2020, 2021. Cuentas de activo, cuentas de pasivo y capital. Pueden ver que tenemos caja y bancos, tenemos bonos del tesoro con garantía de recompra inmediata. Esa palabrita me hace recordar algo, ¿verdad? ¿Qué me hace recordar, compañeros? Alguien que me diga, ¿qué me hace recordar eso? De la teoría que ustedes que estuvimos platicando. Alguien que me diga, ¿qué me hace recordar esa palabra? Si habían visto esas cuentas antes, ustedes en contabilidad y contador, ¿verdad? Dice, bonos del tesoro de garantía de recompra inmediata, ¿verdad? Corto plazo, exacto, gracias, Edwin. ¿Y qué son esas de corto plazo? Sí, Jorge, dígame, ¿qué son esas, Jorge, Lucas? Dígame. ¿Qué? Claro que sí, Jorge. Dígame, Sí, creo que son, ¿cuáles? son creo que las inversiones menores de 90 días, según la teoría. En otras palabras, exactamente, son los equivalentes de efectivo, ¿verdad? Y ojo con eso, ¿verdad? Porque eso es lo que va a tener que tener muy en cuenta, porque eso se va a ir directo a la última columna de la hoja que estábamos viendo, donde dice flujo efectivo neto. Esas dos cuentas, tanto caja y banco como bonos del tesoro de garantía de compra inmediata, yo no los voy a meter en ninguna de las actividades, sino que una vez lo tiro hacia la última columna, que es el flujo neto, ¿verdad? Gracias, Jorge. Sí. Luego dice cuentas y documentos por cobrar, netos, inventarios, inversión en acciones, edificios, instalaciones netas, patentes, renombre comercial y descuento de emisión de obligaciones. Por el momento, todas las cuentas de activos son muy familiares, no hay ninguna que sea así mera marciana, que no sepa yo qué es, ¿verdad? ¿O alguno de ustedes tiene alguna duda en relación de alguna de esas cuentas? ¿No? Y luego tenemos las cuentas de pasivo y capital, tenemos los impuestos por pagar, tanto los del año 2020 como el 2021. Y luego tenemos
Las cuentas por pagar, las obligaciones hipotecarias al 16%, su valor nominal es de 100 cada una y vencen en el 2030, ¿verdad? Tenemos patentes, ¿verdad? Su valor nominal es 25 cada una. Ojo con eso, ¿verdad? Dice canjeables por 2 acciones ordinarias. O sea, y aquí, ojo, ¿verdad? Porque estoy viendo que dice 250 y 210. Hubo una variación. Si no hay nada adelante que me indique que yo compré más patentes, es posiblemente de que, ¿cómo se llama? Ejecutaron su derecho de canje, ¿verdad? Donde ellos dieron una acción preferente y le dieron 2 ordinarias. Luego dice, la acción ordinaria tiene un valor de 10 quetzales cada una. Superada por ingresos especiales, ganancias no distribuidas y está el cuadro. Ojo con eso, ¿eh? 2 balances, ¿verdad? Tal como lo decía ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la teoría, ¿verdad? 2 balances. Y luego, ¿qué me dan? Me dan el estado de resultados, ¿verdad? Ahí está, miren, pueden ver ustedes, aquí está el estado de resultados de la empresa, ¿verdad? Y dice que tiene ventas, costo de ventas, que resumido este estado de resultados. Yo sé que ustedes están acostumbrados a estados de resultados más fuertes, más extensos, ¿verdad? Y gasto de operación, gasto de administración, gastos de venta, depreciaciones y amortizaciones. Y puede venir que el estado de resultados un poquito con más desglose. Y viene lo demás, la información adicional. Entonces ya tenemos aquí nuestros 2 balances, tenemos nuestro estado de resultados y tenemos la información adicional. Con base a la información adicional y con el análisis de la información financiera, ustedes ya proceden a hacer sus partidas originales. Entonces dice el número 1, dice en 2020 se eliminó el total del renombre comercial y se aplicó a la cuenta de ganancias no distribuidas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué partida creen ustedes que pudo haber hecho el contador con esa información que me está dando? Alguien que me diga, ¿qué partida creen ustedes que hizo el contador que dice que se eliminó el total del renombre comercial y se aplicó a la cuenta de ganancias no distribuidas? Vamos, Fidel, quiero ver cuánto tenemos en renombre comercial. Subamos al balance, renombre comercial. Y dice que el renombre comercial es, ok, imagínense ustedes, en el 2020 habían 100,000 y en el 2021 ya no tiene nada y dice que se aplicó ganancias no distribuidas y ganancias no distribuidas tenía 620 y ahora tiene 652, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué partida creen ustedes que pudo haber hecho el contador para ejecutar con esa información que nos están dando? ¿Qué partida de diario creen ustedes que pudo haber hecho? Compañeros. Vamos a ver los expertos en conta. Díganme ustedes, ¿qué partida creen ustedes? Si yo hiciera mi cédula de partidas originales y partidas de clasificación, ¿qué partida creen ustedes que pudo haber hecho este contador? Pregunto. No pusieron atención en la teoría, ¿verdad? Selvin, Iván y Chiche, soy o mejor se fue. Antes de que me pregunte, dicen. Licenciado, bueno, no sé si va a estar mal, pero... No se preocupe, Mauricio, usted suéltelo ahí. No se preocupe si está bien o está mal, usted, porque eso es lo que yo necesito. Necesito que ustedes empiecen su mente a construir mentalmente y si no, pues escríbanlo, ¿va? Dígame, Mauricio. Pues como que ahí debería de aumentar bueno, no sé, el capital. No, pero ¿qué partida hubiera hecho usted? Si aquí me está diciendo. Sí, la partida sería mire, disminuyó. ganancias no distribuidas a renombre comercial.
Ganancias ¿Perdón? no distribuidas Ok, ganancias no distribuidas con 100,000 con 100,000. a renombre comercial. Exactamente. Esa es la partida. Esa es la partida que tuvimos que, vamos a identificar. Esa es la partida que vamos a poner en mi papel de trabajo que les expliqué cuando estábamos viendo la presentación. ¿Se recuerdan de la clasificación de las partidas? ¿O ya se les olvidó? ¿Se recuerdan? Sí, Ok, entonces eso es lo que voy a hacer, tal como dice Mauricio, ¿va? Voy a decir, ganancias no distribuidas con 100,000 a renombre comercial, disminuyendo esos 100,000, así como dice Mauricio.